Bienvenidos a un viaje a través de las tinieblas que pocos se atreven a emprender. En las páginas de la historia y las leyendas de todo el mundo, los vampiros han acechado en las sombras, sedientos de sangre y condenados a una existencia eterna. En este rincón oscuro del Internet, nos sumergiremos en el aterrador mundo de los no muertos, explorando las leyendas, las historias reales y los escalofriantes encuentros con estas criaturas de la noche que han capturado la imaginación humana durante siglos. Desde los mitos de Europa del Este hasta las crónicas modernas de caza de vampiros, desvelaremos los oscuros secretos que los vampiros han ocultado a la humanidad. Prepárense para adentrarse en las leyendas urbanas, las maldiciones ancestrales y los encuentros impactantes que desafían toda explicación racional. En el reino de los vampiros, las sombras susurran, los colmillos brillan en la penumbra y la sed de sangre nunca se sacia por completo. Suscríbanse, denle like y activen las notificaciones para no perderse ni una gota de sangre de este viaje escalofriante. Están advertidos, en las sombras, la verdad se revela y las criaturas de la noche esperan. Los susurros de la noche. En los confines oscuros de un pequeño pueblo, donde las sombras danzan al ritmo de los suspiros nocturnos, había un antiguo castillo en ruinas. Se decía que la estructura estaba maldita, que las piedras mismas estaban empapadas de oscuridad. Durante siglos, los lugareños susurraban cuentos sobre criaturas que se escondían entre las paredes del castillo, esperando pacientemente la llegada de almas perdidas. Una noche, cuando la luna colgaba baja y rojiza en el cielo, un forastero llamado Víctor llegó al pueblo. Después de perderse en el bosque, siguiendo un sendero olvidado, se encontró frente a las ruinas del castillo. La sensación de inquietud que lo invadió no pudo disuadir su curiosidad. Se adentró en el castillo con la esperanza de encontrar refugio para la noche. Mientras exploraba los pasillos polvorientos y las habitaciones desiertas, Víctor sintió una presencia que lo observaba. Un escalofrío recorrió su espalda cuando escuchó un susurro en la oscuridad, un murmullo apenas audible que parecía emanar de las sombras mismas. ¿Quién está ahí?, preguntó Víctor, su voz temblorosa. Un silencio profundo cayó sobre el castillo antes de ser roto por un susurro más claro y cercano. Víctor. Víctor se volvió hacia la voz y se encontró con una figura pálida y espectral. Era una mujer joven, de belleza etérea pero con ojos que destilaban una sed insaciable. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer lo sujetó con una fuerza sobrenatural y lo atrajo hacia ella. «Soy Hilare», murmuró la mujer, sus labios rozando el cuello de Víctor. «He esperado siglos por un viajero perdido como tú. Mi sed clama por tu esencia». Víctor se dio cuenta demasiado tarde de la verdad. Hilare era un vampiro, un ser condenado a la eternidad que se alimentaba de la sangre de los vivos para sobrevivir. Sus colmillos perforaron la piel de Víctor, y sintió como su fuerza se desvanecía mientras la vida abandonaba su cuerpo. El castillo, una vez silencioso, cobró vida con los susurros de las almas atrapadas. Cada noche, Hilare acechaba los oscuros pasillos, buscando a viajeros perdidos para satisfacer su hambre insaciable. Los lugareños del pueblo, aterrorizados por las desapariciones, comenzaron a evitar el castillo, considerándolo un lugar prohibido, un hogar de las sombras. Pero una noche, una valiente joven llamada Eleonore decidió enfrentarse a la maldición del castillo. Había escuchado las historias y los lamentos de los desaparecidos, y su corazón valiente la llevó a las ruinas oscurecidas por la noche. Armada con una estaca afilada y un crucifijo, Eleonore se aventuró en el castillo, decidida a liberar a las almas perdidas y poner fin al reinado de terror de Hilare. A medida que exploraba los pasillos húmedos y las habitaciones olvidadas, Eleonore sintió la presencia de la vampira acechando en las sombras. Hilare emergió de la oscuridad, sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural. Pero Eleonore no titubeó. Con un grito de determinación, clavó la estaca en el corazón de Hilare, liberando un alarido aterrador que reverberó por todo el castillo. Con la muerte de Hilare, las almas atrapadas encontraron la paz. El castillo, una vez lleno de oscuridad y susurros, se sumió en un silencio tranquilo. Eleonore, convertida en heroína,
Fue aclamada por el pueblo como la valiente que puso fin a la maldición del castillo. Pero, incluso después de la partida de Hilare, los lugareños continuaron evitando el castillo. Temían que las sombras que se escondían entre las piedras pudieran despertar nuevamente, recordándoles que, en los rincones más oscuros del mundo, las criaturas de la noche aún acechaban, esperando pacientemente su próxima oportunidad para alimentarse de las almas de los vivos. Los susurros nocturnos de Madrid. En las estrechas callejuelas empedradas de Madrid, donde el eco de los tacones resuena entre los edificios antiguos y los faroles de gas titilan con una luz parpadeante, existe una sombra que se cierne sobre la ciudad al caer la noche. Madrid, una ciudad que se cree conocer por su historia y su encanto, esconde un oscuro secreto que pocos se atreven a mencionar: los vampiros que acechan en las sombras. Entre los habitantes de esta ciudad vibrante y bulliciosa, hay aquellos que desaparecen sin dejar rastro, víctimas de una criatura que solo se atreve a salir cuando la luna está alta y la ciudad duerme. Los rumores sobre sus actividades oscurecen las conversaciones en los bares y cafeterías, pero pocos se atreven a enfrentar la verdad. Una joven llamada Elena se encontró inmersa en esta pesadilla un oscuro martes por la noche. Caminaba sola por las callejuelas después de una larga noche de trabajo, con la sensación incómoda de ser observada. A medida que se adentraba en las callejuelas menos transitadas, sintió un escalofrío que le recorría la espalda. De repente, fue rodeada por una densa niebla que surgía de la nada, envolviéndola como un sudario. Los faroles parpadearon y se apagaron, sumiendo el callejón en una oscuridad absoluta. Los pasos sigilosos resonaron a su alrededor, y antes de que pudiera reaccionar, fue sujetada por un agarre frío y firme. «¿Tienes miedo, Elena?», susurró una voz suave y aterciopelada en su oído. Elena se encontró cara a cara con un hombre de belleza sobrenatural, pero sus ojos, antes apacibles, estaban ahora llenos de un hambre insaciable. Se dio cuenta demasiado tarde de que estaba en presencia de un vampiro, una criatura que se alimenta de la sangre de los vivos para sobrevivir. Intentó gritar, pero una mano gélida le tapó la boca. El vampiro la atrajo hacia sí con una fuerza que desafiaba toda lógica humana. Sintió los colmillos afilados del vampiro hundiéndose en su cuello, y un dolor punzante la inundó mientras su vida fluía lentamente hacia el vampiro hambriento. Mientras luchaba por su vida, Elena recordó las viejas leyendas de Madrid, las historias susurradas en las tabernas sobre los vampiros que se esconden en las profundidades de la ciudad antigua. La criatura que la tenía en su agarre era un ser de la noche, un depredador que había cazado en estas calles desde tiempos inmemoriales. Pero, de repente, un rayo de luz atravesó la oscuridad. Era una linterna de luz brillante y purificadora, sostenida por un cazador de vampiros experto que había seguido el rastro de la criatura. La luz iluminó el rostro pálido y despiadado del vampiro, que soltó un gruñido de dolor mientras retrocedía, protegiendo sus ojos de la luz cegadora. El cazador, un hombre de edad avanzada pero con una determinación feroz en sus ojos, sacó una estaca afilada y avanzó hacia el vampiro herido. Con un movimiento certero, clavó la estaca en el corazón del vampiro, quien emitió un grito estremecedor antes de convertirse en polvo en el viento de la noche. Elena cayó al suelo, temblando y exhausta. El cazador se acercó a ella con cuidado y le tendió la mano. «Estás a salvo ahora», dijo con voz grave pero amable. «Los vampiros pueden acechar en las sombras, pero siempre hay quienes están dispuestos a enfrentarse a ellos, incluso en las noches más oscuras de Madrid». Con un nudo en la garganta, Elena sintió, agradecida por haber sobrevivido a la experiencia aterradora. Mientras el cazador la llevaba lejos del callejón oscuro, ella no pudo evitar preguntarse cuántas otras criaturas de la noche acechaban en las calles de Madrid, esperando su momento para atacar. La ciudad, aparentemente vibrante y llena de vida, ocultaba secretos oscuros en cada esquina, esperando a ser descubiertos por aquellos lo suficientemente valientes para enfrentarse a las sombras. Y así llegamos al final de nuestra travesía por el oscuro mundo de los vampiros. Esperamos que este viaje haya dejado una impresión indeleble en sus almas, recordándoles que en las sombras se ocultan criaturas que desafían nuestra comprensión y despiertan nuestros más profundos temores. Les agradecemos por acompañarnos en esta expedición hacia lo desconocido,
explorando los mitos y las realidades que rodean a estas criaturas míticas. Pero recuerden, incluso cuando cierre este vídeo, las sombras continúan susurrando, y los vampiros acechan en los recovecos más oscuros de la imaginación humana.